2 millones de cerdos cimarrones. Esa es la cifra estimada de animales que mantienen en estado de alerta constante a los habitantes de Texas. Estos ejemplares poseen una capacidad de destrucción tal que pueden transformar un año entero de arduo trabajo agrícola en escombros en una sola noche. ¿Por qué este fenómeno ha escalado hasta convertirse en una crisis económica de primer nivel? A primera vista, parece un problema de control de fauna convencional, pero en realidad, estos animales drenan $119 millones de la agricultura texana cada año. Mientras el resto del país observa la situación con indiferencia o incluso con incredulidad ante la magnitud del daño. Se puede notar cómo la frustración de los agricultores crecía ante la falta de soluciones efectivas durante décadas. El proceso de contención solo estaba cobrando fuerza cuando surgió un punto de inflexión silencioso en la estrategia de manejo de plagas. En lugar de enfrentar la amenaza de forma aislada, diversas comunidades tomaron la determinación de sincronizar el uso de trampas, la caza activa y los sistemas de vigilancia electrónica en un único modelo coordinado de respuesta. Las aspas de los helicópteros y los sensores de movimiento de las jaulas empezaron a operar bajo una lógica unificada. El equipo separa gradualmente las zonas de acción para evitar que los animales simplemente se desplacen de un terreno a otro. En vez de perseguir a los cerdos de una granja a la siguiente en una carrera inútil, los operativos comenzaron a cercarlos sistemáticamente mediante un despliegue táctico envolvente. Todo se vuelve más complejo al integrar tecnología de seguimiento en tiempo real para predecir los movimientos de las piaras. En un periodo de apenas unas pocas semanas, los efectos positivos de esta organización empezaron a manifestarse y a extenderse por condados enteros. Se ve cómo la efectividad de las capturas masivas reduce la presión sobre los cultivos de manera drástica y medible. Este cambio de paradigma permitió a Texas transformar lo que era una pesadilla agrícola descontrolada en una guerra organizada con objetivos claros y resultados cuantificables. El material y los recursos se desplazan ahora con una precisión técnica que antes era inexistente en el campo. Desde aquí, la gestión de la fauna silvestre se mueve hacia una fase de control sostenido y metódico. El sistema de defensa agrícola alcanza así un nuevo estándar de eficiencia operativa. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la estabilización de las tierras de cultivo afectadas. 500 años atrás, el continente norteamericano carecía por completo de las masivas poblaciones de cerdos salvajes que se observan en la actualidad. ¿Por qué una especie que no es nativa de estas tierras ha logrado colonizar territorios tan vastos en tan poco tiempo? La respuesta se encuentra en la intervención humana deliberada, que introdujo los primeros ejemplares mediante exploradores europeos y colonos tempranos para asegurar una fuente de alimento móvil durante sus extensas travesías. Pero esto es solo el comienzo. Ciertos animales escaparon de los asentamientos, mientras que otros fueron simplemente abandonados a su suerte en la naturaleza. El proceso solo está cobrando fuerza. Con el paso de las décadas, estos cerdos domésticos asilvestrados comenzaron a cruzarse con jabalíes europeos importados específicamente para la caza deportiva durante los siglos XIX y XX. Se puede notar cómo esta mezcla genética alteró la estructura física y el comportamiento de los animales de forma permanente. El resultado técnico de este cruce fue la aparición de un híbrido particularmente peligroso, caracterizado por su gran tamaño y una inteligencia superior. Estas criaturas demuestran ser altamente adaptables a diversos entornos y poseen una capacidad de reproducción a ritmos extremos que desafía los controles biológicos naturales. Todo se vuelve más complejo. Su expansión encontró un catalizador biológico en el sur de los Estados Unidos, donde el clima cálido y la disponibilidad constante de agua facilitaron su asentamiento definitivo. Vastas extensiones de tierra abierta se transformaron en el entorno ideal para el crecimiento exponencial de sus manadas. A primera vista, la ocupación del territorio parece un fenómeno migratorio ordinario.
pero en realidad constituye una invasión biológica sin precedentes en la región. Texas es el estado que ha pagado el precio más alto por esta proliferación descontrolada de la especie. Más adelante se complica. Se ve cómo los grupos de cerdos asilvestrados se comportan actualmente como un ejército sin uniformes ni fronteras definidas. El equipo de gestión ambiental observa que estos animales presionan constantemente hacia nuevos territorios, desplazando especies locales y alterando el ecosistema. La cámara se desliza a lo largo de las fronteras rurales, donde el avance de la especie es una constante física innegable. El proceso de expansión continúa su curso a través de la geografía texana de manera persistente. 2004. Este fue el año exacto en que Jay Norman, mientras sembraba maíz en sus tierras del condado de Fanon, se topó con una escena que desafiaba toda lógica operativa. Al alcanzar el límite de un surco y realizar el giro con su tractor para retomar la marcha, sus ojos captaron un movimiento masivo e inesperado en el terreno. ¿Cómo era posible que los insumos depositados en el suelo desaparecieran de forma tan inmediata? A simple vista, el campo parecía seguro bajo su supervisión constante, pero en realidad, la precisión con la que el suelo era removido indicaba una amenaza técnica que no había calculado. Más de 100 cerdos feroces estaban consumiendo las semillas que apenas habían tocado la tierra unos instantes antes, anulando el trabajo de horas en una fracción de tiempo. Norman permaneció inmóvil sobre su maquinaria, mientras observaba la eficiencia destructiva de los animales. Se ve cómo los cerdos avanzan en una línea organizada y sistemática a lo largo de las hileras de maíz, desgarrando cada surco de manera secuencial y rítmica. No se trataba de semillas plantadas el día anterior o durante la semana pasada, sino de material genético que el mecanismo de siembra acababa de enterrar hacía solo unos minutos. El proceso solo estaba cobrando fuerza. En cuestión de instantes, el capital invertido y las jornadas de labor técnica fueron eliminados por completo del sustrato. Este evento no representó un incidente aislado ni un fallo mecánico en la planificación de la granja. Fue el punto de inflexión en el que el estado de Texas comenzó a confrontar una problemática de una naturaleza estructuralmente distinta. Aquel ciclo anual registró la primera vez que la explotación agrícola de Norman sufría daños directos por la acción de cerdos feroces. Todo se vuelve más complejo. 2 décadas atrás, el agricultor había presenciado situaciones similares en terrenos ajenos, asumiendo que tales eventos eran fallos estadísticos o excepciones raras en la producción. Sin embargo, el problema se había manifestado ahora en su propia unidad de producción con una escala sin precedentes. Se puede notar cómo los animales operan con una coordinación que replica un proceso industrial de desmantelamiento. Las huellas en el lodo y la remoción profunda del suelo marcaban una trayectoria de pérdida económica constante. En esta etapa no termina. No existían indicadores técnicos ni señales en el entorno que sugirieran que la intrusión se detendría o que el ciclo de daños volvería a los niveles de años anteriores. La desaparición sistemática de las semillas marcó el inicio de una fase de vigilancia y pérdida de recursos que antes se consideraban protegidos por el simple método de enterramiento. Más adelante se complica. La vulnerabilidad de los surcos quedó expuesta ante una fuerza biológica que actuaba con la precisión de un equipo de demolición sobre el campo recién trabajado. El material biológico de siembra se perdía bajo la presión de los hocicos que removían la capa superior de la tierra con una velocidad superior a la capacidad de respuesta humana. Desde aquí, la situación en el condado de Fanon se integró en una tendencia de afectación que alteraría los protocolos de manejo de tierras en toda la región. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la transformación del paisaje agrícola bajo esta presión externa. Varios acres de terreno deben ser replantados anualmente por Norman debido a una presión constante sobre sus cultivos. Semillas, combustible, mano de obra y tiempo se vierten de nuevo en los campos en un ciclo repetitivo de inversión perdida. ¿Por qué ocurre esta destrucción sistemática si no hay rastro de enfermedades o inclemencias climáticas?
A primera vista, la devastación parece un fenómeno natural, pero en realidad es el resultado de una conducta aprendida por los cerdos ferales, quienes han desarrollado la capacidad de reconocer específicamente el equipo de siembra de maíz. La maquinaria avanza por los surcos, dejando el rastro de la semilla bajo la tierra. Se puede notar cómo estos animales observan con paciencia los patrones de siembra, esperando a que el tractor se aleje a una distancia segura antes de intervenir en el terreno. No ejecutan ataques de forma aleatoria, sino que siguen las líneas exactas donde el grano acaba de ser depositado. Pero esto es solo el comienzo. Lo que sucede en esta propiedad particular es apenas un fragmento de una problemática mucho más amplia que se extiende por todo el estado de Texas. 119 millones de dólares anuales perdieron los agricultores y ganaderos según los registros del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, basados en datos de 2019. El proceso de destrucción solo está cobrando fuerza con el paso del tiempo. Para el año 2025, al integrar tanto la pérdida de cosechas como los daños a la propiedad, las cifras de pérdidas totales han aumentado hasta alcanzar casi los 500 millones de dólares. Se ve como el equipo de mantenimiento debe enfrentar daños que superan por mucho la escala de lo que se podría imaginar habitualmente. Campos enteros de cultivo son eliminados por completo en una sola noche de actividad. El equipo técnico y los agricultores se ven obligados a comenzar desde cero tras encontrar cercas destruidas y terrenos arrasados. Más adelante se complica, ya que la presencia de estos animales ya no se limita exclusivamente a las zonas rurales. Los cerdos ferales han penetrado en centros urbanos como la ciudad de Irving, donde se registra el deterioro constante de céspedes, parques públicos e incluso terrenos escolares. El maíz constituye el objetivo principal y predilecto dentro de la producción agrícola para estos animales. Se puede notar cómo los daños se extienden también hacia las plantaciones de soja y trigo, aunque las mermas más severas y recurrentes involucran siempre al maíz. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan las estrategias de supervivencia de los productores. Algunos agricultores han tomado la decisión de cambiar sus cultivos tradicionales por milo, algodón u otras especies menos atractivas para la especie. Parece simple solucionar el conflicto mediante el cambio de tipo de semilla, pero en realidad esta acción no resuelve el problema de fondo. La estrategia de sustitución solo consigue desplazar el objetivo del ataque hacia un nuevo punto de la cadena productiva. La verdadera amenaza técnica no reside únicamente en la cantidad de individuos que componen las piaras, sino en su capacidad intrínseca para adaptarse a una velocidad extraordinaria a los cambios en el entorno. El material biológico y la infraestructura permanecen bajo vigilancia constante frente a esta capacidad de aprendizaje. La transición al siguiente nivel de gestión de plagas se vuelve una necesidad imperativa ante la respuesta del animal. El proceso de adaptación mutua entre la tecnología agrícola y la fauna invasora continúa desarrollándose en los campos. De este modo, la situación en las tierras de cultivo alcanza un punto de tensión técnica que define la economía rural actual. 200 o 300 cerdos salvajes capturados en un año es la cifra que algunos granjeros alcanzan a registrar en sus bitácoras. ¿Por qué tales cantidades resultan insignificantes frente a la magnitud del problema en las tierras de cultivo? A simple vista, retirar cientos de ejemplares mediante trampas convencionales debería reducir la presión sobre el ecosistema, pero en realidad, debido a una tasa de reproducción explosiva, las poblaciones circundantes tienen la capacidad biológica de reemplazar esas pérdidas totales en un periodo de apenas unos pocos meses. Norman implementó cada técnica conocida en el sector, desde la colocación estratégica de trampas hasta el despliegue de cebos específicos. Incluso utilizó perros de caza para intentar desplazar a los animales fuera de sus dominios. El proceso solo estaba cobrando fuerza, pero los resultados técnicos fueron siempre idénticos y desalentadores. Se puede notar cómo el impacto de estas acciones es meramente transitorio,
pues los cerdos no son eliminados del mapa, sino simplemente desplazados hacia las parcelas colindantes. Una vez que la presión de los cazadores o los perros disminuye, los ejemplares regresan de forma sistemática a su punto de origen. Esto no constituye una solución técnica real, sino que representa únicamente el traslado de una carga operativa hacia otros propietarios de tierras. Más adelante se complica. El uso de trampas parece una estrategia efectiva sobre el papel, pero en la práctica se transforma en un bucle infinito de mantenimiento y captura sin un final claro en el horizonte. Cualquier esfuerzo lineal y aislado resulta inútil cuando se intenta combatir un crecimiento poblacional de carácter exponencial. Los cerdos salvajes no poseen una inteligencia limitada, sino que demuestran una capacidad de aprendizaje adaptativo muy alta. Se ve cómo estos animales comienzan a evitar las áreas donde se han instalado jaulas, alteran sus horarios de alimentación para evadir la presencia humana y se mantienen alejados de las zonas con alta actividad de caza. Todo se vuelve más complejo. Los métodos tradicionales de control de plagas ya no pueden mantener el ritmo de expansión de esta especie invasora. El equipo y las tácticas convencionales han llegado a un punto de saturación tecnológica donde su eficiencia es nula frente a la astucia del animal. Sin embargo, surge una interrogante en el sector agrícola sobre el futuro de esta crisis. Transición al siguiente nivel. Diversas fuentes técnicas y especialistas comienzan a afirmar que el prolongado conflicto con los cerdos ferales podría estar acercándose a su conclusión definitiva. Este cambio de perspectiva no surge de la nada, sino de un análisis profundo de las nuevas herramientas de gestión de poblaciones. El material de control actual se está quedando obsoleto frente a la realidad del campo. El proceso pasa suavemente a la transformación final de las estrategias de erradicación. $8.500. Esa es la inversión inicial que algunos propietarios en Texas destinan a la implementación de un solo sistema de captura inteligente. ¿Para qué gastar tal suma en un simple corral de metal si existen métodos de caza tradicionales? A primera vista, una trampa parece un objeto estático y rudimentario, pero en realidad, estos dispositivos son nodos de una red de control por capas, donde la conectividad móvil y la vigilancia óptica transforman la gestión de plagas en una operación táctica coordinada. El estado de Texas no basó su estrategia en el descubrimiento de un arma secreta única, sino en la construcción de un ecosistema tecnológico, donde cada componente refuerza al anterior. Se puede notar cómo los agricultores instalan trampas de corral de grandes dimensiones, cebadas estratégicamente con maíz y equipadas con cámaras que transmiten video de alta definición en tiempo real directamente a sus dispositivos móviles. Los cerdos ferales entran al recinto para alimentarse, moviéndose bajo las ópticas infrarrojas, sin percibir que cada desplazamiento es monitoreado por un operador a kilómetros de distancia. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que la piara completa se encuentra dentro del perímetro, el operador cierra la compuerta metálica con una sola pulsación en la pantalla de su teléfono. La acción se ejecuta mediante un actuador electromecánico que libera el cierre de seguridad de forma instantánea. El proceso solo está cobrando fuerza. Los servicios de vida silvestre de Texas aplicaron este sistema preciso en la localidad de Irving, específicamente cuando las poblaciones de cerdos invadieron zonas residenciales cercanas a Champions Park. Los residentes locales habían intentado previamente instalar cercados eléctricos perimetrales, pero el verdadero avance técnico no provino de una barrera física, sino del control en tiempo real. Se ve cómo el equipo permite descartar la espera pasiva y las conjeturas sobre el número de capturas. La diferencia fundamental reside en la escala de la operación. Las trampas para animales convencionales suelen capturar únicamente a 1 o 2 individuos debido a mecanismos de disparo mecánico que se activan demasiado pronto por el contacto físico. Las variantes inteligentes permiten a los técnicos esperar hasta que el grupo entero, sin excepción, haya ingresado al área de captura. En lugar de eliminar individuos aislados, lo que dispersaría al resto de la población,
El sistema permite la remoción de la población completa en una sola maniobra técnica. Más adelante se complica. El costo operativo de esta tecnología es elevado, alcanzando miles de dólares por la configuración inicial, a lo que se suman tarifas mensuales por conectividad celular y gastos de mantenimiento preventivo de las baterías y paneles solares. Sin embargo, al comparar este gasto con la resiembra de 160 acres de maíz, cuyo costo asciende a aproximadamente $400 por acre solo en semillas y mano de obra, la rentabilidad se vuelve evidente. Muchos agricultores calculan que una sola trampa inteligente se amortiza por completo tras evitar un único desastre en los cultivos. Por esta razón, es común que los vecinos dividan los costos totales, compartiendo sistemas de monitoreo para vigilar múltiples propiedades de manera simultánea. Todo se vuelve más complejo. Estas trampas también exigen un alto grado de paciencia operativa durante la fase de acondicionamiento. Los cerdos deben ser entrenados durante un periodo que oscila entre los 10 días y las 2 semanas mediante un protocolo de alimentación progresiva. Las compuertas se mantienen elevadas al principio para permitir el libre tránsito y la alimentación sin resistencia, bajándolas gradualmente centímetro a centímetro. Para cuando la trampa está totalmente operativa, los animales han perdido su cautela natural frente a la estructura metálica. Parece un proceso simple de captura por hambre, pero en realidad Texas comprende que incluso las trampas inteligentes no son suficientes cuando se actúan de forma aislada. En las zonas de propagación acelerada o puntos críticos de infestación, el Estado requiere herramientas mucho más agresivas. Transición al siguiente nivel. Se hace necesario un instrumento técnico que no otorgue a los cerdos ferales el tiempo suficiente para adaptarse a las contramedidas humanas. El procesamiento de datos y la vigilancia constante cierran esta fase, preparando el terreno para intervenciones de mayor escala. $4,000 por persona es el punto de partida para una de las operaciones de control cinegético más tecnificadas en el estado de Texas. ¿Por qué empresas como Helibacon han transformado helicópteros multimillonarios en herramientas de precisión para la gestión de especies invasoras? A diferencia de los ciervos, que limitan su actividad a rangos de hogar geográficamente reducidos, los cerdos ferales mantienen una movilidad constante que, irónicamente, se convierte en su mayor vulnerabilidad ante el rastreo aéreo. La jornada comienza exactamente al amanecer, coincidiendo con los picos máximos de alimentación y reproducción de los animales. Los clientes abordan las aeronaves equipados con armamento pesado para sobrevolar a baja altura las tierras de cultivo. Mientras un cazador en tierra, sin importar su experiencia, apenas logra cubrir unos pocos cientos de acres en una noche completa, un equipo aerotransportado tiene la capacidad de barrer miles de acres en una fracción del tiempo. Se puede notar cómo la perspectiva desde el aire elimina cualquier refugio para la especie invasora. Los pilotos logran localizar áreas de encame diurno ocultas en la maleza densa e identificar los corredores de movimiento situados entre las zonas de nutrición. El equipo se desplaza sobre arroyos y accidentes geográficos que resultan totalmente infranqueables para cualquier vehículo terrestre. Pero esto es solo el comienzo. En áreas donde existe cooperación entre propiedades, la cobertura puede extenderse hasta los 400,000 acres de terreno. Esta inteligencia aérea proporciona a los agricultores una comprensión integral del desplazamiento de las piaras, un rompecabezas que años de observación desde el suelo nunca habrían podido completar con tal exactitud. Se ve cómo la aeronave se inclina lateralmente mientras los sistemas ópticos y la visión humana detectan el rastro de los animales cruzando el terreno. Parece un proceso de erradicación absoluta debido a su potencia de fuego, pero en realidad los involucrados directos reconocen limitaciones estructurales en el método. Las operaciones suelen tener una duración de 2 horas y en el territorio de Texas no requieren licencia de caza siempre que se ejecuten en propiedades privadas con el consentimiento explícito del dueño. La efectividad de estas incursiones es un hecho comprobado en la protección de los cultivos. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la estrategia global.
El control aéreo es una herramienta extremadamente poderosa, aunque los especialistas subrayan que no puede funcionar de manera aislada. El éxito real depende de su integración como un impacto quirúrgico dentro de un sistema de defensa mucho más amplio. Solo parece evidente la superioridad del aire, pero el sistema requiere una presión constante y coordinada que se aplique simultáneamente desde la superficie y desde el cielo. La aeronave reduce su velocidad gradualmente al finalizar la misión, mientras el polvo de las zonas de aterrizaje se asienta lentamente bajo las palas del rotor. El flujo de trabajo táctico concluye esta fase específica de la intervención ambiental. El material y los datos recopilados durante el vuelo pasan ahora a formar parte de la planificación para las futuras jornadas de contención. 10 días a 2 semanas es el periodo exacto que requiere la implementación de una de las estrategias más agresivas en el estado de Texas. El gobierno regional ha ratificado el uso de sustancias químicas de grado militar, diseñadas con el propósito específico de gestionar las poblaciones de cerdos cimarrones. ¿Por qué utilizar compuestos de tal potencia en entornos rurales abiertos? A primera vista, esto podría parecer una dispersión de químicos sin control, pero en realidad se trata de una maniobra de precisión técnica, condicional y sometida a una regulación extremadamente rigurosa. El uso de estos agentes solo se permite tras un proceso de capacitación y certificación obligatoria para el personal autorizado. Los sitios destinados al cebado deben estar rodeados por cercados perimetrales que excluyen sistemáticamente al ganado y a cualquier especie que no sea el objetivo principal. Se puede notar cómo las estaciones de alimentación funcionan como barreras físicas complejas, integrando mecanismos de ingeniería específicos para este fin. Puertas de estilo guillotina o sistemas magnéticos calibrados exigen una fuerza considerable para su apertura manual o física. Mapaches, ciervos y diversas aves carecen de la potencia necesaria para activar estos dispositivos. Pero esto es solo el comienzo. Solo los cerdos cimarrones poseen la capacidad física para operar estos alimentadores diseñados por ingenieros. El proceso solo está cobrando fuerza mediante una transición técnica meticulosa en el suministro de sustancias. En lugar de aplicar el agente tóxico de manera inmediata, los propietarios de las tierras realizan un cambio progresivo del maíz convencional hacia un cebo placebo carente de toxicidad. El equipo monitorea cómo los animales aprenden a manipular los mecanismos para alimentarse con total seguridad antes de realizar cualquier cambio químico. Transición al siguiente nivel. La introducción del agente activo ocurre únicamente cuando el comportamiento de los cerdos es previsible y constante. Las compuertas de los alimentadores se descienden centímetro a centímetro, obligando a los ejemplares a aplicar una fuerza motriz superior en cada intento de acceso. En este protocolo técnico no se permite la aceleración de los tiempos ni la omisión de las fases establecidas por la normativa. Se ve cómo el equipo gradualmente incrementa la dificultad de acceso mientras los animales se habitúan a la estructura metálica. Grupos enteros, conocidos como piaras de entre 20 y 30 individuos, resultan eliminados mediante ataques coordinados de alta eficiencia. Más adelante se complica, ya que la investigación científica no se detiene tras el despliegue inicial. Diversos especialistas continúan ejecutando pruebas con variantes químicas adicionales para evitar que los cerdos desarrollen patrones de conducta evasivos o de rechazo al cebo. A primera vista, la eficacia es el factor dominante, aunque el debate sobre el impacto ambiental y el bienestar animal se mantiene activo en los círculos técnicos. Los datos registrados en las estaciones de control son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre la efectividad del sistema. Cuando la metodología se aplica con precisión quirúrgica, este enfoque logra extraer ejemplares con una rapidez y decisión superior a cualquier otro sistema terrestre conocido. Todo se vuelve más complejo al integrar esta herramienta en un plan de acción mayor. A pesar de contar con trampas inteligentes, operaciones aéreas desde helicópteros y el uso de químicos,
la administración estatal requería de un último componente estructural para asegurar el control total sobre la problemática de las especies invasoras. 25% de efectividad era lo máximo que se lograba con los métodos tradicionales de control antes de un cambio de paradigma estructural. ¿Por qué las soluciones técnicas fallaron sistemáticamente durante décadas a pesar de ser funcionales de forma aislada? La respuesta se encuentra en la falta de coordinación, ya que los agricultores operaban de manera estrictamente individual y sin comunicación alguna. Mientras una propiedad instalaba trampas sofisticadas, el terreno vecino mantenía poblaciones de cerdos para la caza recreativa, creando un refugio seguro. Pero esto es solo el comienzo. Un condado lanzaba misiones de caza aérea con helicópteros, mientras el territorio colindante no tomaba medida alguna. Para los cerdos ferales, esta falta de cohesión no representaba una amenaza real, sino un sistema lleno de brechas de seguridad por las que escapar. Se puede notar cómo los animales simplemente se desplazaban hacia las zonas donde la presión humana era inexistente o mínima. A primera vista, parecía un problema de recursos, pero en realidad era un fallo en la ejecución estratégica de las herramientas disponibles. Más adelante se complica. Una técnica que resulta impecable en una sola granja carece de sentido si el terreno vecino se niega a participar en la estrategia común. Se ve cómo basta un solo eslabón sin coordinación para que el esfuerzo de una región entera colapse bajo el peso de la migración de las piaras. El proceso solo estaba cobrando fuerza cuando el estado de Texas comprendió que el éxito dependía de abandonar la acción individual por un pensamiento de campaña militar a gran escala. En lugar de esfuerzos aislados, los programas de control se organizaron a niveles masivos mediante protocolos unificados. Decenas de granjas y múltiples condados comenzaron a operar de manera simultánea, empleando exactamente las mismas estrategias de erradicación. La presión física sobre los animales dejó de ser intermitente para volverse constante y asfixiante. Todo se vuelve más complejo para los cerdos ferales, quienes perdieron sus pasillos de escape habituales entre las fronteras de las propiedades. Regiones completas coordinaron sus calendarios de caza nocturna, trampeo estratégico y aplicación de controles químicos de forma sincronizada. Como consecuencia, las poblaciones de cerdos descendieron con una rapidez inusitada y se mantuvieron en niveles bajos de forma permanente. Las pérdidas en las cosechas cayeron drásticamente en todo el sector agrícola. El impacto económico negativo comenzó a revertirse conforme se recuperaba la estabilidad en las tierras de cultivo. Y esto no es el límite. Tecnología de alto coste, como sensores térmicos y drones, comenzó a ser compartida colectivamente entre diversos grupos de productores. Cámaras de vigilancia utilizadas de forma conjunta permitieron redibujar los mapas de movimiento de los animales, ignorando las líneas de propiedad privada. Redes de comunicación en tiempo real se establecieron para permitir una respuesta rápida en el momento exacto en que las manadas cambiaban su rumbo. Transición al siguiente nivel. Las áreas fronterizas, donde los animales aún podían reingresar desde territorios no gestionados, seguían presentando cierta vulnerabilidad técnica. Sin embargo, incluso en esos puntos críticos, la presión regional sostenida ralentizó de manera significativa la recuperación de las poblaciones invasoras. Conforme más zonas se unieron al modelo coordinado de gestión, las brechas restantes en el sistema de defensa comenzaron a sellarse definitivamente. El flujo de trabajo coordinado se marcha más allá por la cadena de gestión territorial. $8.800 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión aproximada que las autoridades de Texas deben monitorear para enfrentar la crisis de los cerdos ferales. ¿Por qué el Estado está cambiando su enfoque hacia el control reproductivo en lugar de limitarse a la caza tradicional? A primera vista, la eliminación física parece la solución más directa, pero la capacidad de recuperación de estos animales es tan alta que las poblaciones se restauran casi de inmediato tras cada campaña de reducción. Por esta razón,
La investigación científica se ha centrado en desarrollar métodos que anulen la fertilidad de los ejemplares, atacando directamente sus sistemas hormonales. El proceso solo está cobrando fuerza. Estos programas de esterilización química actúan tanto en machos como en hembras sin necesidad de recurrir a métodos letales de forma inmediata. Se ve cómo la población comienza a descender de manera paulatina a través de un proceso de atrición natural, donde la ausencia de crías interrumpe el ciclo constante de capturas, disparos y recuperaciones demográficas explosivas. Pero esto es solo el comienzo. La tecnología de contracepción busca cortar el problema de raíz, eliminando la posibilidad de que los grupos diezmados vuelvan a sus niveles originales en cuestión de meses. Se puede notar que el mayor obstáculo técnico no radica en la teoría biológica, sino en la logística de ejecución en terrenos abiertos. Los ingenieros y biólogos trabajan en sistemas para distribuir cebos anticonceptivos de manera eficiente a través de miles de hectáreas de territorio accidentado. Todo se vuelve más complejo al considerar la seguridad ambiental. Existe la necesidad crítica de diseñar dispensadores selectivos que eviten que otras especies animales consuman el fármaco destinado exclusivamente a los cerdos. Más adelante se complica, ya que medir el éxito real del programa es una tarea difícil cuando resulta imposible realizar un censo individual preciso de millones de animales en movimiento constante. Texas ha decidido que la inversión en estas tecnologías es obligatoria, reconociendo que la fuerza bruta de la remoción física es insuficiente para una población de tal magnitud. Al mismo tiempo, el uso de dispositivos de imagen térmica ha transformado la eficacia de las operaciones nocturnas de manera radical. El equipo detecta las firmas de calor en la oscuridad total, permitiendo que los operarios localicen y eliminen piaras completas en una sola maniobra coordinada. Se puede observar cómo los sensores térmicos revelan incluso a los animales ocultos bajo la vegetación densa, eliminando cualquier ventaja táctica de la fauna. Drones de vigilancia avanzada sobrevuelan las áreas críticas para mapear los patrones de desplazamiento con precisión milimétrica. La cámara se desliza sobre el terreno, identificando las zonas de descanso, los puntos de alimentación y los pasos estrechos que sirven como cuellos de botella para las trampas. Transición al siguiente nivel. La gestión de la vida silvestre ha dejado de ser una simple actividad de caza para convertirse en un problema táctico de múltiples capas que combina biología, ingeniería y vigilancia aérea. El equipo de monitoreo registra cada movimiento, procesando los datos para optimizar los recursos disponibles en el campo. Las aspas de los drones giran incesantemente mientras recolectan información vital sobre el comportamiento de las piaras en tiempo real. Estos datos permiten que las brigadas terrestres actúen con una eficiencia que antes era inalcanzable, cerrando el cerco sobre los focos de infestación más persistentes. Solo parece evidente el uso de tecnología, pero en realidad, cada vuelo ahorra cientos de horas de rastreo manual inútil. El material recopilado sirve para ajustar las estrategias de entrega de cebos y los horarios de intervención de los tiradores térmicos. La integración de estos sistemas asegura que la presión sobre la especie sea constante y no simplemente episódica. El proceso de gestión continúa avanzando hacia una fase de mayor tecnificación y control biológico. 7 de cada 10 cerdos salvajes desaparecieron de las zonas de control en menos de 24 meses. Los resultados de estas operaciones de contención se manifestaron con una velocidad que superó las previsiones de los especialistas más experimentados. ¿Cómo es posible que áreas calificadas como focos críticos e intocables experimentaran una transformación tan radical en solo unas pocas semanas de presión continua? El éxito no dependió de un solo factor, sino de la integración técnica de diversas herramientas que forzaron el retroceso de las poblaciones de suidos en territorios donde antes dominaban sin restricciones. En la localidad de Irving, los ejemplares que merodeaban por el entorno de Champions Park y los sectores residenciales adyacentes fueron prácticamente erradicados mediante un despliegue sistemático.
Se puede notar cómo la instalación de trampas inteligentes, el levantamiento de cercados eléctricos y la ejecución de cacerías coordinadas desarticularon su presencia en tiempo récord. Pero esto es solo el comienzo. Los terrenos que antes presentaban señales diarias de osaduras y remoción de tierra se sumieron en un silencio absoluto, evidenciando la efectividad de la limpieza del terreno. Sobre los campos de cultivo de Jay Norman, la alteración del panorama resultó ser todavía más nítida y cuantificable. Aunque los daños no se suprimieron de manera total, las afectaciones descendieron hasta alcanzar niveles perfectamente gestionables por los administradores de la tierra. A primera vista, la escala de la destrucción solía ser masiva, pero en realidad se logró pasar de la necesidad de resembrar cientos de hectáreas en una sola temporada a sufrir únicamente pérdidas limitadas y muy localizadas. Más adelante se complica la logística para mantener estos márgenes bajos de forma permanente. La implementación de la caza nocturna con equipos térmicos durante los periodos críticos de siembra permitió interceptar la actividad destructiva antes de su propagación. Se ve cómo los operadores detienen el avance de las piaras de manera proactiva, evitando el escenario tradicional de reaccionar cuando los campos ya han sido devastados por completo. El equipo monitorea gradualmente los perímetros para asegurar que el impacto se mantenga en el mínimo técnico posible. El proceso solo está cobrando fuerza a escala estatal. 60 a 70% es el rango de reducción poblacional registrado en las regiones de Texas que adoptaron este modelo de control coordinado de múltiples métodos. Esta caída drástica en el número de ejemplares trajo consigo una disminución proporcional y directa en las pérdidas de las cosechas anuales. Todo se vuelve más complejo al analizar el impacto económico colateral de estas medidas de manejo de fauna. Una industria emergente comenzó a estructurarse alrededor de la necesidad de controlar a los cerdos cimarrones, abarcando desde la fabricación de trampas inteligentes hasta la provisión de servicios de helicópteros. Este ecosistema comercial incluye también el suministro de dispositivos ópticos térmicos, programas especializados de formación para operadores y complejos sistemas de recuperación y procesamiento de canales. Transición al siguiente nivel. Lo que originalmente se clasificaba exclusivamente como una carga económica severa, inició una evolución hacia un sistema productivo capaz de generar empleos estables e ingresos constantes. La infraestructura técnica permite ahora un control a gran escala que antes resultaba logísticamente imposible de ejecutar. La cámara se desliza por los centros de procesamiento, donde el recurso capturado se integra de nuevo en la cadena de valor, transformando un problema biológico en una actividad económica reglamentada. El material y los datos fluyen hacia los centros de gestión para asegurar que la presión sobre las poblaciones no disminuya en el futuro inmediato. Así concluye una de las etapas clave en la recuperación del equilibrio de las tierras productivas. $35 millones. Ese es el costo anual aproximado que las autoridades estiman en daños provocados por especies invasoras antes de implementar estrategias coordinadas. ¿Por qué ninguna herramienta individual logra frenar el avance de los cerdos ferales en el territorio de Texas? A primera vista, la solución podría parecer una cuestión de fuerza bruta o de despliegue tecnológico aislado. Pero en realidad, la alta tasa de reproducción y la adaptabilidad de estos animales anulan cualquier esfuerzo que no esté integrado en un sistema de respuesta múltiple y simultáneo. El proceso solo está cobrando fuerza. La eficacia real aparece únicamente cuando la tecnología de vanguardia, la planificación estratégica y el factor humano se entrelazan en una red de respuesta operativa totalmente coordinada. Se puede notar cómo los sensores de movimiento infrarrojos en las trampas inteligentes trabajan en conjunto con los equipos de vigilancia aérea para acorralar a las poblaciones más densas. Más adelante se complica, ya que la captura física es solo el primer nivel de un engranaje mucho más profundo y complejo.
los técnicos despliegan métodos de control químico y programas de gestión reproductiva que actúan como un regulador biológico invisible. El equipo separa gradualmente las áreas de intervención para maximizar el impacto de cada recurso invertido en el terreno. Texas no se limita a intentar reducir los daños visibles en la agricultura y la infraestructura. La región está redefiniendo por completo los protocolos de gestión para riesgos ecológicos a gran escala. Todo se vuelve más complejo al integrar el monitoreo satelital con las intervenciones terrestres directas. Se ve cómo los sistemas automatizados registran datos en tiempo real para ajustar la presión sobre los diferentes ecosistemas afectados. El estado de Texas establece así un nuevo estándar en la ingeniería ambiental aplicada, transformando una batalla de desgaste en una operación logística de precisión quirúrgica. Las aspas de los helicópteros giran incesantemente durante las jornadas de control poblacional, mientras que en tierra, las estaciones de cebo inteligente cierran sus compuertas con un golpe seco y metálico. Este enfoque sistémico garantiza que cada componente del plan refuerce la resistencia de los biomas locales frente a la invasión. La tecnología y la estrategia avanzan en paralelo, creando un ciclo de retroalimentación que permite contener lo que antes parecía una expansión incontrolable. El material informativo y los registros técnicos sobre estas batallas ocultas en el paisaje moderno continúan acumulándose para su análisis posterior. El proceso cierra esta fase, permitiendo que la gestión del equilibrio ecológico se mueva hacia un estado de control más estable y previsible.